Importantes noticias debido al trabajo que se debe de realizar para precisamente erradicar la corrupción y también los abusos. Santiago Nieto va por Peña Nieto. El gobierno, este gobierno de nuestra cuarta transformación no es tapadera de nadie. Asimismo, dice la tercera llamada, ya que el Consejo Coordinador Empresarial pretende seguir con sus privilegios. Amigos, amigas, señoras y señores, importantes noticias y cuestiones que van trazando un camino hacia lograr un México más justo, sin esa corrupción, porque los privilegios se deben de lograr sin privilegiarte de manera constante y teniendo cualquier base en pretextos, recordando que constitucionalmente estaba resguardado que estos empresarios que generan grandes cantidades de dinero se les condonaran impuestos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró en entrevista para el diario El País que cualquier vínculo de corrupción que se ha encontrado en el sexenio de Peña Nieto sería investigado. Dijo, yo creo que sí, no somos tapadera de nadie, los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar. Necesitamos seguir, la corrupción era una forma de hacer política en grupo mexiquense, abundó Nieto, refiriéndose también al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Luis Miranda y Gerardo Ruiz Esparza. Sobre la investigación de Luis Miranda, el extitular de la desaparecida secretaria del Desarrollo Social, Nieto dijo al País que analizan su supuesta participación en asuntos de huachicoleo y el otorgamiento de 40 inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad. Más abajo dice, sobre Lozoya, quien fungió como director de Pemex y recibió sobornos por montos que iban desde 10 a 14 millones de dólares relacionados con el caso Odebrecht, explicó que se han presentado 4 denuncias por defraudación fiscal. En este clima y en este marco, también dijo acerca de Ruiz Esparza que recordemos que ya partió a otro mundo de las investigaciones que pesan sobre esta persona. Estas se centrarán en el patrimonio que han acumulado sus familiares y colaboradores cercanos. Los hechos de los cuales investiga el fallecido son el tren a Toluca y el socavón en una carretera allá Morelos, cerca de Cuernavaca. Aunque la unidad de inteligencia financiera sugirió que surgió en el sexenio de Vicente Fox, nunca había sido tan relevante como en la actualidad. Incluso ha sido partícipe de la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Calderón, Genaro García Luna. Asimismo, reveló que todas las cuestiones en cuanto al hijo de Manuel Bartlett están siendo investigadas y que los 31 millones que dan de Black por una consultoría de la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México y después, como desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Recordemos que otro caso que implicó a Peña Nieto sucedió hace algunas semanas cuando se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública ya ordenó rastrear sus cuentas y movimientos financieros, los de su ex esposa Angélica Rivera, así como lo de sus hijos, que en por lo menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, porque de que hubo enriquecimiento ilícito, lo hubo. Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial, cuando veíamos tan empático a Carlos Salazar, su presidente, únicamente él pensaba que esto seguía siendo un juego de niños y que en la mayor parte recordemos que el artículo 28 constitucional ya demanda que todas las personas y sobre todo estos empresarios que generan tantas cantidades de dinero ya paguen sus impuestos, ya basta de tanta descaradez. La tercera llamada, el Consejo Coordinador Empresarial le pide, sigue berrinchándole a AMLO que acate sus recomendaciones. Nuevamente el Consejo Coordinador Empresarial le insista al presidente que reconsidere sus propuestas y lanza una tercera llamada para recuperar la economía. El poder económico va a estar ya divorciado del poder político y los empresarios se tienen que dedicar a realmente apuntalar la economía de nuestro país, ¿no? El sindicato de empresarios pidieron al jefe del Ejecutivo que sea sensible, ya les fueron sensibles por tantísimos años, ya basta, ¿no? Ya todo tiene que tener un límite. A su petición, puesto a la emergencia sanitaria usándola de pretexto y la economía que atraviesa el país, como si ellos no tuvieran ningún quinto en sus arcas, ¿no? Y que además
han hecho la cuestión de haber permitido salarios tan, tan humillantes y además estar haciendo facturaciones fantasmas junto a empresas fantasmas. O sea, ya basta, las personas se tienen que limitar a portarse de manera honesta, de manera correcta y a dejarse de estar llevando por cuestiones del pasado que sabemos que nos dieron en la torre en tantas cosas al país y a tantas personas. Asimismo, se planteó recurrir a la deuda pública, pues el Consejo Coordinador Empresarial considera que México tiene un margen de endeudamiento hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Ese mismo sentido, nuestro presidente, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, exhortó a nuestro presidente a que sea sensible también al respecto. Nos vamos a salir bien librados de esta crisis, no hay unidad, ahora le toca a nuestro gobierno ser sensible. Los gobiernos que les tocaron y de donde vienen y de donde cuajaron esta mentalidad precisamente que no es honesta, es algo que ellos deben de ser más bien los sensibles al respecto. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial presentó un documento en el cual expuso 68 ideas resumidas en 10 puntos esenciales. Asimismo, plantearon también la urgencia de que las recomendaciones sean acatadas por nuestro presidente de la República. Realmente los empresarios mayores en este país siguen queriendo no soltar las riendas y las deben de soltar. A ellos no les corresponde estar siendo parte de esto. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y los empresarios se tienen que adherir a las normas, se tienen que adherir y respetar la Constitución, simple y sencillamente, ¿no? Porque esto fue lo que le mandó, es un fragmento que les preparé precisamente para entender de manera mucho más concisa el mensaje que les mandó nuestro presidente en la conferencia de hoy. Entonces, la va a seguir habiendo, sí, nada más que quede claro, porque esto no se puede resolver en privado, en lo oscurito. Los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. Nosotros no vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal, que se pospusiera el cobro de impuestos, imagínense. Posponemos el cobro de impuestos, nos quedamos sin presupuesto y no estaríamos otorgando los créditos a los pequeños empresarios, a las empresas familiares, ni ayudando a los pobres. Entonces sí, se nos viene un estallido social. Yo puedo decir ahora a los que convocan a asaltar negocios, les puedo decir, no tienen motivo, son delincuentes, porque hemos garantizado que no le falta a la gente lo básico. Acuérdense que por ley se podían condonar los impuestos y eso lo prohibimos. Ya está en el artículo 28 de la Constitución, prohibido condonar impuestos. Entonces, pues yo sé que se sienten incómodos, pero se tienen que ir acostumbrando. Entonces, esa fue una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial. La otra propuesta es esa, más deuda. Me decían las cuentas, no van a salir. Bueno, hasta un expresidente dijo
no va a salir, va a tener que recurrir a deuda. Pues estamos enfrentando esta adversidad y vamos a hacer todo lo que podamos para no aumentar la deuda. Por lo que ya expliqué, aumentar la deuda es trasladar problemas a las nuevas generaciones, comprometer el futuro de las nuevas generaciones. No sé cuál es la otra pregunta. Sí, desde luego nos afectó mucho porque se cayó el precio del petróleo. Sin embargo, ya hay una recuperación, ha estado aumentando poco el precio. En otras palabras, como dice nuestro presidente, los empresarios necesitan única y exclusivamente apegarse a respetar la Constitución y a entender que el modelo anterior no es un modelo que se va a seguir porque es un modelo que simple y sencillamente no nos brindó los frutos, ni siquiera su conducta fue la adecuada, hay que reiterarlo, jamás se preocuparon por precisamente que el salario mínimo estuviera también blindado dentro de tantas devaluaciones e inflaciones, el costo de la vida. Esto es muy importante sobre las principales funciones de las empresas dentro de una sociedad son crear riqueza, generar empleos, abastecer a la sociedad de los bienes y servicios que se necesita. Funciona que en los tres casos el derecho tiene la obligación de reglamentar. Carlos Salazar, así como lo podemos ver, estuvo en videoconferencia con varios empresarios. Como podrán ver en la esquina aquí abajo, inclusive ahí estuvo en esa reunión Gustavo de Hoyos, que sabemos que tantas mexicanas y mexicanos, sabemos que la Coparmex tampoco se ha abocado a precisamente estar viendo que se vendan buenos servicios, a dar buenos salarios, y únicamente se conformaron como un tipo de mafia en la cual nos dieron en la torre a tantas mexicanas y tantos mexicanos, luego la condonación de impuestos, y eso es un tema, ese es un rubro que deben de entender, que se deben de apegar. Su responsabilidad es apegarse a la Constitución y respetar las normas, respetar a los consumidores, y a eso se tienen que limitar, vamos a decirlo así, porque además ofreció estas palabras Carlos Salazar. La gente estamos preocupados, los mexicanos nos ocupa y nos preocupa qué le está pasando a nuestros ciudadanos, cuál es la manera de poder salir de esta crisis, de qué manera nos podemos cuidar y sobre todo cómo podemos tener una solidaridad, una fraternidad adecuada, que ha sido siempre la característica de todos los que somos mexicanos. Como digo yo, todos los que tenemos este cielo y todos los que pisamos esta tierra. Se quiso ir por el lado manipulador. Los empresarios limítense a pagar sus impuestos, a seguir generando empleos, pero que sean bien remunerados, a la situación de que también sus servicios estén llenando las expectativas de las demandas del pueblo con cosas, productos de calidad, y porque también ahí queda sumamente entrecomillado Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, de Electra, de Banco Azteca, que siguió empeñado en seguir abriendo sus tiendas de Electra, que únicamente venden electrodomésticos, y esos no son productos esenciales dentro de una pandemia, y únicamente está también cometiendo, inclusive se puede pensar, un delito por estar poniendo en riesgo a tantas personas. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, por sus likes, importantísimas suscripciones, y darle clic a la campanita. Que estén muy bien, por aquí nos vemos pronto. Un saludo fraterno, bye.
Buenas tardes.